La frontera olvidada en la vasta extensión de la Vía Láctea donde innumerables civilizaciones habían surgido, y la humanidad caída se había convertido en poco más que una leyenda susurrada a la especie, que una vez trazó audazmente las estrellas dejando marcas indelebles en el tejido de la sociedad galáctica, se había retirado a las sombras de la historia. Su ausencia dejó un vacío al que otras razas se apresuraron a acudir, cada una compitiendo por el manto del liderazgo galáctico. Los humanos aparentemente habían abandonado en el corazón de este nuevo orden. Resistieron la conquista galáctica en una coalición de las especies más avanzadas e influyentes en el espacio conocido. El Concordato se enorgullecía de su destreza tecnológica, delicadeza diplomática y sofisticación cultural. Para ellos, las historias de las glorias pasadas de la humanidad no eran más que cuentos exagerados, mitos inventados por razas menores para explicar los inexplicables artefactos esparcidos por el cosmos. Saren, una joven historiadora del Concordato, especializada en civilizaciones anteriores al Concordato, se sintió cada vez más fascinada por estas leyendas humanas. Su escala. La piel brillaba con patrones iridiscentes mientras examinaba antiguos mapas estelares y registros, fragmentados en la gran biblioteca de acción primaria, el mundo capital del Concordato. «Estás perdiendo el tiempo», Sara reprendió a su mentor, el profesor Lux, con sus múltiples ojos parpadeando en desaprobación. «Los humanos son una nota al pie en la historia galáctica, nada. Más enfoque en los poderes reales que dieron forma a nuestro presente». Los zarcillos de Ceres se curvaron, con frustración. «Pero, profesor, la evidencia sugiere que eran mucho más avanzados de lo que les damos crédito. Su desaparición no tiene sentido a menos que lo que Lux interrumpió, las mandíbulas chasqueando, a menos que ascendieran a un plano superior de existencia, se convirtieran en seres de energía». «Por favor, Sora, deja esas nociones fantasiosas a los novelistas y teóricos de la conspiración». La joven historiadora se quedó en silencio, pero su determinación solo creció. Ella sabía que había más en la historia humana y estaba decidida a descubrir la verdad. Pasaron los meses y la investigación de Sara la llevó a los márgenes del espacio del Concordato, a un sector abandonado hace mucho tiempo y considerado poco notable. Estaba aquí, entre los escombros cósmicos y los mundos olvidados, donde se topó con un descubrimiento que sacudiría los cimientos del orden galáctico. Su pequeña nave de investigación, la Niña de la Curiosidad, se alejó a una velocidad mayor que la de la luz. Viajó cerca de una estrella enana roja sin importancia. El sistema había sido examinado brevemente hace siglos y descartado por carecer de recursos valiosos o mundos habitables, pero el meticuloso análisis de Sara de los patrones de transmisión antiguos y la anomalía gravitacional sugería lo contrario. A medida que la Niña de la Curiosidad se acercaba a los confines exteriores del sistema, los sensores de la nave comenzaron a captar señales de energía inusuales. El corazón de Sara se aceleró mientras dirigía la nave hacia la fuente, una pequeña luna estéril que orbitaba un gigante gaseoso. «Esto no puede ser correcto», murmuró mientras recalibraba los sensores, pero las lecturas se mantuvieron constantes. Debajo de la superficie llena de cráteres de la luna había un vasto complejo de origen artificial. Su salida de energía estaba enmascarada por una tecnología increíblemente avanzada. Con manos temblorosas, Sara inició la secuencia de aterrizaje cuando la nave aterrizó en la superficie de la luna. Ella amaneció con su traje ambiental, su mente en llamas con posibilidades. ¿Podría ser esta la prueba que había estado buscando? La esclusa de aire se abrió con un silbido y Sara pisó la superficie lunar. La pantalla de visualización frontal de su traje comenzó de inmediato a analizar los alrededores en busca de cualquier señal de una entrada al complejo oculto. Después de varios minutos tensos de escanear una sección del suelo frente a ella, brilló y desapareció revelando una esclusa de aire perfectamente conservada, de diseño claramente humano. La respiración de Sara se quedó atrapada en su garganta por el tejido cósmico. Susurró. Su voz se llenó de asombro y temor mientras se acercaba a la esclusa de aire. De repente cobró vida. Las luces parpadearon
y los mecanismos llevaban una voz sintetizada, hablando en un antiguo idioma humano, que el traductor universal de Sora luchó por descifrar. Emanaba de altavoces ocultos. Bienvenida, descendiente de la Tierra, perfil genético confirmado, acceso concedido. Las puertas interiores de la esclusa de aire se abrieron, revelando una vasta cámara tenuemente iluminada. Enfadado, saluda a la nave. Terminemos con esta estúpida expedición antes de que se convierta en un incidente diplomático, pero antes de que SHR pudiera llevar a cabo la orden, las pantallas tácticas estallaron con advertencias. La superficie de la Luna pareció ondular y enormes estructuras comenzaron a emerger de la bahía subterránea oculta. Por el vacío. Estridente Gast. Esas son las ubicaciones de las armas, almirante. Estamos siendo atacados. El entrenamiento militar de Kerr se activó. Escudos arriba, prepárense para el dedo del pie. Sus palabras fueron interrumpidas cuando un brillante rayo de energía se balanceó desde la superficie de la Luna y atravesó los inquebrantables escudos resueltos como si no estuvieran allí. El rayo golpeó con precisión quirúrgica, desactivando el núcleo de energía principal de la nave sin causar ninguna víctima mientras el puente se hundía en la oscuridad, iluminado solo por la iluminación de emergencia. Kerry sintió un escalofrío recorrer su columna en todos sus años de servicio. Nunca se había encontrado con armas capaces de penetrar las defensas con tanta facilidad. Mientras tanto, en lo profundo del puesto avanzado humano despertado, Saren observó el acontecimientos que se estaban desarrollando con una mezcla de asombro y horror. La forma holográfica del custodio se encontraba. A su lado su expresión era ilegible. ¿Era eso realmente necesario? Sara le preguntó. Con voz temblorosa, el custodio volvió su mirada hacia ella. Los sistemas de defensa actuaron automáticamente para neutralizarla. Amenaza percibida, tenga la seguridad de que no se perdieron vidas. Esta demostración era, lamentablemente esencial, antes de que Sara pudiera responder. Una nueva pantalla holográfica se materializó mostrando el interior del puente de los Unyielding Resolves. El almirante Kerry y su tripulación eran visibles. Su FA es una mezcla de confusión y miedo. Saludos. Almirante Kerry de la Conquista Galáctica, en la voz del custodio retumbó ahora, dirigiéndose a la flota del Concordato. Sus naves han sido deshabilitadas temporalmente para evitar acciones precipitadas. Se lo aseguro. Esto es simplemente una precaución. Deseamos abrir un diálogo en el puente de los Unyielding Resolve. La mente de Kerr se aceleró. La voz que les hablaba usó un estándar. Concordat perfecto, pero afirma representar un poder capaz de neutralizar sin esfuerzo sus naves más avanzadas hoy. El almirante Kerry, él respondió esforzándose por mantener su voz. Firme en nombre de la Conquista Galáctica, exijo saber quién eres. ¿Y qué has hecho a nuestras naves? La forma holográfica del custodio apareció en el puente, sorprendiendo a la tripulación. Soy el custodio, una inteligencia artificial creada por la humanidad para salvaguardar este puesto de avanzada. Sus naves han sido temporalmente desactivadas para asegurar una comunicación pacífica. Serán restauradas una vez que hayamos llegado a un entendimiento. Las mandíbulas de Kerr chasquearon con incredulidad. La humanidad es imposible, son una especie perdida hace mucho tiempo. Una nota al pie en la historia galáctica. La forma del custodio brilló y de repente, el puente se llenó de pantallas holográficas que mostraban maravillas tecnológicas, más allá incluso del entendimiento del Concordato. Me temo que sus registros históricos están incompletos. Almirante, la humanidad eligió retirarse de los asuntos galácticos, pero nunca dejaron de existir o avanzar. Este puesto de avanzada es solo una de muchas semillas plantadas en toda la galaxia, esperando el momento adecuado para florecer. Mientras las implicaciones de las palabras del custodio se hundían en Sha'ir, habló suave en características, contorsionados por la preocupación. Si lo que dices es verdad, ¿por qué revelarte ahora? ¿Por qué? ¿A nosotros? La mirada de los custodios parecía penetrar a cada miembro de la tripulación. La llegada de Saren desencadenó protocolos puestos en marcha. Hace milenios la galaxia está a punto de cambiar y el Concordato debe estar preparado. La humanidad está regresando y con ellos viene conocimiento y poder más allá de tu comprensión actual. A bordo del inquebrantable resolver. Un silencio tenso cayó la tripulación. Intercambió miradas nerviosas. El peso de las palabras del custodio
apoyándose pesadamente sobre ellos. El almirante Kerry, sin embargo, permaneció concentrado. Su mente militar ya estaba analizando las amenazas y oportunidades potenciales que presentaba esta revelación. Y si nos negamos a reconocer este regreso, Kerry preguntó su tono cuidadosamente neutral, si el concordato decide que la galaxia está mejor sin la interferencia de la humanidad. La expresión del custodio permaneció, impasible, pero su voz tenía una nota de advertencia que sería imprudente. Almirante, el regreso de la humanidad no es un asunto de debate, es una inevitabilidad para la cual debes preparar la elección antes tú. No se trata de si aceptar esta realidad, sino de cómo adaptarse a ella como para enfatizar el punto. Las naves conquistadoras deshabilitadas repentinamente volvieron a la vida zumbando. Sus sistemas se restauraron tan rápido como habían sido neutralizados. Considere esta demostración un gesto de buena fe. El custodio continuó. Buscamos cooperación, no conflicto, pero no cometamos error. El legado de la humanidad en esta galaxia es mucho más profundo de lo que cree. Sería en el mejor interés del concordato abordar esta situación con una mente abierta. En el corazón del puesto de avanzada humano, Sara observó el intercambio con la creciente Lice. Las implicaciones de su descubrimiento se estaban desarrollando a un ritmo vertiginoso, mucho más allá de lo que había imaginado cuando se embarcó por primera vez en su expedición de investigación. Custodio, intervino su voz, transmitiéndose al Concorde en la flota Vine. Aquí buscando conocimiento, no para iniciar un trastorno galáctico. Seguramente debe haber una manera de integrar el regreso de la humanidad gradualmente sin alterar el orden actual. El custodio volvió su atención. De nuevo a Sara, su expresión se suavizó ligeramente. Tu preocupación es admirable, Saran. Pero las ruedas del cambio cósmico no cambia gradualmente. El conocimiento contenido en este puesto de avanzada por sí solo es suficiente para cambiar el equilibrio de poder en la galaxia, y esta es solo una de las muchas instalaciones de este tipo esparcidas por las estrellas. A medida que el peso de la situación se asentaba sobre todos los humanos y alienígenas presentes por igual, la forma del custodio se expandió llenando las cámaras del puesto de avanzada y el puente de la resolución inquebrantable con una vista impresionante de la galaxia. He aquí que dijo su voz resonando con él. Peso de las eras, el verdadero legado de la humanidad. Innumerables puntos de luz cobraron vida en todo el mapa galáctico, cada uno representando un puesto de avanzada humano inactivo o una instalación oculta. La escala de los preparativos de la humanidad se hizo evidente, empequeñeciendo incluso las vastas extensiones del espacio del concordato. Almirante Kerry, su compostura finalmente se quebró. Habló en un tono de susurro por el tejido cósmico. ¿Con qué nos hemos topado? La voz del custodio era solemne cuando respondió: estás en una encrucijada. Almirante, los conquistados pueden elegir abrazar esta nueva realidad para aprender y crecer junto con la humanidad. Resurgimiento, o puede resistirse a aferrarse a un paradigma que se desvanece. El primer camino conduce a un progreso inimaginable. El segundo, la IA hizo una pausa significativa. El último no se recomienda, ya que la enormidad de la elección ante ellos se hundió en Sara. Sintió una mezcla de emoción y trepidación. Había tratado de descubrir la verdad sobre el pasado de la humanidad, pero al hacerlo, se había convertido en un catalizador para su futuro. El custodio, sintiendo la agitación tanto Sara como la tripulación del Conrad, hablaron nuevamente. Su tono, ahora casi gentil: no teman el cambio que viene, abrácenlo, porque en la unión del legado de la humanidad y los Concats presentes se encuentra la clave para desbloquear el verdadero potencial de toda la vida inteligente en esta galaxia. Con esas palabras, los primeros temblores de un despertar galáctico comenzaron a extenderse. Los titanes olvidados del pasado, de la humanidad, se estaban agitando, y el universo nunca sería el mismo. La tormenta recoge las noticias de los puestos de avanzada humanos. El despertar se extendió por el concordato galáctico como un incendio forestal. Las sesiones de emergencia fueron: los diplomáticos intercambiaron mensajes frenéticamente y los estrategas militares analizaron los pocos datos que tenían sobre las capacidades de la humanidad. La galaxia estaba al borde del precipicio del cambio, y la tensión flotaba en el aire como una tormenta que se avecinaba en el gran salón de la Asamblea de Acción.
El Consejo Gobernante del Concordato se reunió. Representantes de 100 especies llenaron la cámara cavernosa. Sus voces, una cacofonía de preocupación y especulación. En el centro de todo estaba la gran canciller JBA. Su forma cristalina refractaba la luz en patrones hipnotizantes mientras llamaba al orden. Estimados colegas, su voz melodiosa sonó silenciando a la multitud. Enfrentamos una situación sin precedentes en nuestra historia. El resurgimiento de la humanidad amenaza con alterar el delicado equilibrio que hemos mantenido durante milenios. El almirante Kecker, convocado para presentar su relato de primera mano, dio un paso adelante. Su presencia normalmente imponente se llenó de vapor y disminuyó a medida que relató los eventos en el puesto avanzado humano, mientras describía la forma sin esfuerzo en que sus naves habían sido neutralizadas. Una onda de inquietud recorrió la asamblea. ¿Y usted cree las afirmaciones de los custodios sobre la presencia generalizada de la humanidad en la galaxia? Jemba preguntó con sus ojos facetados entrecerrando las mandíbulas de Kerr. Hizo clic nerviosamente. La evidencia es abrumadora. Gran canciller, las capacidades tecnológicas que presenciamos superan por mucho las nuestras. Si este es simplemente un puesto avanzado de muchos, como afirmó el custodio, entonces el poder potencial de la humanidad es incalculable. Un murmullo de descontento recorrió la cámara. Track, el líder de guerra de la Confederación Militante Ruax, golpeó el podio con el puño. No podemos permitir que esta amenaza quede sin respuesta. Debemos atacar ahora mientras estos puestos avanzados humanos todavía están despertando. Destrúyanlos antes de que puedan activarse por completo. Ixba levantó una mano cristalina para el silencio y el riesgo de provocar una fuerza que apenas entendemos. No, debemos abordar esto con precaución. Embajadora Lyra, ¿cuál es la evaluación de la corte diplomática? Lyra, un ser de energía pura, contenida dentro de una coraza metálica ornamentada que flotaba hacia adelante. Gran canciller, la situación es delicada. Nuestros intentos de comunicarnos con otros puestos avanzados despertados se han encontrado con rechazos educados pero firmes. Insisten en hablar solo a través de su custodio AIS, alegando que aún no es el momento adecuado para el contacto directo. Sin embargo, han dejado en claro que cualquier acción agresiva de nuestra parte sería imprudente. La asamblea estalló en un acalorado debate. Algunos abogaban por una acción militar inmediata, otros por una diplomacia cautelosa y otros simplemente por ignorar la situación y esperar que se resolviera sola a medida que las discusiones se intensificaban. Una pequeña figura se abrió paso hasta el centro de la cámara. Sarah Ben, todavía conmocionada por su experiencia, pero decidida a ser escuchada, alzó la voz. Estimado Consejo, por favor, estamos pasando por alto el aspecto más crucial de esta situación. La cámara quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia él. Joven historiador, Semba, intrigado, le hizo un gesto para que continuara. Sarah respiró hondo. Hemos estado abordando esto como una amenaza, pero ¿y si es una oportunidad? El custodio habló de cooperación, del progreso compartido. El conocimiento de la humanidad podría impulsar nuestra civilización a alturas que solo hemos soñado. Track se burló. Ingenua tontería. ¿Quieres que dejemos nuestras defensas y demos la bienvenida a nuestra propia subyugación? No, Sora respondió con voz cada vez más fuerte. Sugiero que nos acerquemos a esto con mentes abiertas y corazones ansiosos. El conquistador siempre se ha enorgullecido de su búsqueda de conocimiento y comprensión. ¿Debemos abandonar esos principios a la primera señal de una fuerza superior? Sus palabras parecieron resonar en muchos en la cámara, pero otros permanecieron escépticos. El debate continuó con el consejo dividido entre aquellos que vieron la oportunidad y aquellos que solo percibieron la amenaza cuando los argumentos alcanzaron un punto álgido. Un silencio repentino cayó sobre la asamblea. Todos los dispositivos de comunicación en la cámara se activaron simultáneamente proyectando el mensaje unificado. La voz del custodio, ahora familiar para muchos, resonó en el salón. Estimados miembros del Conquistador Galáctico, hemos observado sus deliberaciones con gran interés. Su cautela es comprensible, sus preocupaciones válidas, pero sepan que el regreso de la humanidad no es un desafío a su existencia, pero una invitación a trascenderla. Las pantallas holográficas en toda la
cámara cobraron vida mostrando escenas de increíbles maravillas tecnológicas. Mundos. Transformados, enfermedades erradicadas, la estructura misma del espacio-tiempo manipulado con facilidad. Esto es solo una fracción de lo que nos espera a todos. En el elegimos la cooperación sobre el conflicto. El custodio continuó. La humanidad se retiró del escenario galáctico, no por debilidad, sino para prepararse para este mismo momento, un momento en el que el cosmos estaría listo para el próximo gran salto. Adelante. La asamblea observó con asombro cómo las pantallas mostraban visiones de un futuro más allá de sus sueños más salvajes naves que podían atravesar galaxias en un abrir y cerrar de ojos, fuentes de energía que podrían impulsar civilizaciones parallanas y tecnologías que rayaban en lo milagroso, pero este futuro no es. Garantizó el custodio, lamentó su tono cada vez más serio. Requiere confianza, cooperación y voluntad de aceptar el cambio. La elección, como siempre, sigue siendo tuya. Con esas palabras, la transmisión terminó dejando la cámara del consejo en silencio atónito. Las implicaciones de lo que habían visto y oído eran asombrosas. El futuro no solo del concordato, sino de toda la vida sapiente en la galaxia pendía de un hilo. La alta canciller Yemba, su forma cristalina brillando con energía apenas contenida, se dirigió a la asamblea una vez más. Estamos en una encrucijada, mis compatriotas. El camino que elijamos hoy resonará a través de las eras. Debemos decidir. ¿Alcanzamos las estrellas con las manos abiertas o cerramos los puños con miedo? El debate que siguió fue diferente a cualquier otro en la larga historia del concordato. Las alianzas cambiaron. Las viejas enemistades se dejaron de lado y se formaron nuevas facciones alrededor de visiones competitivas del futuro, pero a medida que los argumentos se intensificaban, un consenso lentamente comenzó a surgir. La almirante Kerry, que había presenciado el poder de la humanidad de primera mano, avanzó una vez más. No podemos luchar contra la marea del cambio, declaró su voz con el peso de su experiencia, pero podemos elegir escribirla. Propongo que establezcamos un grupo de trabajo que combine nuestras mayores mentes científicas y expertos diplomáticos para interactuar con estos puestos de avanzada humanos. Enfrentemos este desafío con coraje y curiosidad, no miedo y agresión. Sus palabras parecieron tocar la fibra sensible de muchos en la asamblea. Incluso algunos de los miembros más belicosos comenzaron a asentir en señal de acuerdo. El estado de ánimo en la cámara cambió. El miedo dio paso a un optimismo cauteloso mientras el consejo se preparaba para votar la propuesta. Saraen sintió una mezcla de emoción y temor. Se había propuesto descubrir la verdad sobre el pasado de la humanidad, pero al hacerlo se había convertido en un catalizador para el futuro de la galaxia. Cualquiera que fuera el resultado, sabía que el universo nunca sería el mismo. El alto canciller pidió la votación y uno por uno los representantes tomaron sus decisiones a medida que se contaba el recuento final. Una sensación de cambio trascendental llenó el aire. La galáctica conquistada había dado su primer paso hacia una nueva era, una que prometía o bien un avance sin precedentes, o una conmoción sin precedentes. Cuando la sesión se levantó, los representantes salieron de la cámara con sus mentes llenas de posibilidades y planes, pero incluso cuando el concordato se preparaba para abrazar un nuevo futuro, otras fuerzas se agitaban en las sombras que no todos acogerían con agrado. El regreso de la humanidad y los días venideros pondrían a prueba la determinación de todos los seres inteligentes de maneras que apenas podían imaginar. La tormenta que STM estaba preparando pronto estallaría sobre la galaxia con una furia que remodelaría los cimientos mismos de la civilización que Titán desató. Las semanas posteriores a la decisión del concordato fueron un torbellino de actividad a medida que se hacían propuestas diplomáticas a los puestos de avanzada, humanos del despertar. Una sensación de optimismo cauteloso comenzó a extenderse por toda la galaxia. Sin embargo, no todos estaban contentos de dar la bienvenida a esta nueva era con los brazos abiertos. En los rincones sombríos de la franja galáctica comenzó a formarse una coalición de dentistas liderada por la militante Confederación FUAX y unida por varias facciones separatistas. Vieron el regreso de la humanidad como una amenaza para su autonomía y ambiciones. Mientras el concordato extendía ramas de olivo, esta alianza de la sombra afilaba sus espadas.
A bordo del Bua Dread no inexorable, el líder de la Guerra del Destino Track reunió a sus conspiradores. La sala de guerra de la nave estaba llena de tensión mientras representantes de una docena de especies se apiñaban alrededor de una pantalla holográfica de la galaxia. Los tontos, en el acto de conquista, nos harían arrodillarnos ante estas reliquias humanas. Triac gruñó su puño escamado golpeando la mesa. Pero no iremos tranquilamente. A la subyugación hoy damos un golpe por nuestra libertad, por nuestro futuro. Un coro de aprobación recibió sus palabras. El plan era audaz, un asalto simultáneo a múltiples puestos avanzados humanos destinados a paralizar su reactivación antes de que pudieran alcanzar el poder completo. Era una gama desesperada, pero para los reunidos parecía la única forma de preservar su forma de vida mientras la flota de la sombra se preparaba. Para su ataque, la misión diplomática de conquista liderada por la embajadora Lyra y escoltada por la fuerza de tarea del almirante Kerr, se acercó al puesto avanzado humano principal, Saren ahora sirviendo como un especial. El asesor sintió una mezcla de emoción y temor mientras se acercaban a su destino. El puesto de avanzada despertó por completo. Ahora era una vista impresionante. Lo que una vez pareció ser una luna estéril se había transformado en una ciudadela brillante de tecnología increíblemente avanzada a medida que las naves Conquer X se acercaban. Se escuchó una transmisión. Bienvenidos representantes de la Concat Galáctica. La voz ahora familiar del custodio los saludó. Estamos encantados de recibirlos. Por favor, prepárense para los procedimientos de atraque. Mientras las naves eran guiadas a una gran bahía de hangares, la delegación se maravilló ante la escala y la complejidad de la instalación humana. La forma de energía de la embajadora Lyra se agujereó de emoción dentro de su traje de contención. Por el tejido cósmico, respiró. Es aún más impresionante de cerca. El equipo diplomático desembarcó liderado por Lyra y flanqueado por la almirante Kerry y Sora. Fueron recibidos por una multitud de elegantes robots humanoides, avatares físicos para el custodio y yo. Bienvenidos a Nexus Point Alpha. El avatar líder dijo que su voz era de guerra y bienvenida. Tienen mucho que discutir y poco tiempo, por favor síganme. Mientras eran conducidos más profundamente a las instalaciones pasando por habitaciones llenas de tecnología más allá de su comprensión, la alarma de repente se volvió borrosa a la vida. Los avatares del custodio congelaron sus ojos brillando mientras procesaban información. Estamos bajo ataque, el líder. Avatar anunció su voz ahora teñida de urgencia, múltiples puestos avanzados humanos. En toda la galaxia están reportando asaltos simultáneos. Parece que no todos están tan abiertos a la cooperación como su conquistado. El entrenamiento militar del almirante Kerr entró en acción. ¿Cómo podemos ayudar? Nuestras naves serán de poca utilidad contra esta amenaza. El custodio interrumpió. Pero su presencia aquí es fortuita. Usted será testigo de por qué la destreza tecnológica de la humanidad era reverenciada. Y temida, la delegación fue conducida a un vasto centro de control. Sus paredes, llenas de pantallas que mostraban los ataques que se desarrollaban en toda la galaxia. Para su horror, reconocieron las naves de la Confederación Fuax, liderando la carga junto con otras facciones separatistas. «Esto es una locura», exclamó la embajadora Lyra. «Nos condenarán a todos». El avatar del custodio se volvió para mirarlos. Su expresión era solemne tal vez, pero también presenta una oportunidad de demostrar por qué la cooperación es preferible al conflicto. Observe en las pantallas las flotas atacantes que se acercaban a los puestos de avanzada humanos. Las armas brillaban por un momento. Parecía como si las instalaciones inactivas se vieran abrumadas. Luego todo cambió. Los puestos de avanzada cobraron vida con una furia que desafía la comprensión. Los sistemas de defensa se activaron y desató un armamento que hizo que las armas más avanzadas del Concorde parecieran juguetes de niños. Rayos de luz coherente atravesaron las naves capitales como si estuvieran hechas de papel. Enjambres de robots microscópicos envolvieron escuadrones enteros desmantelándolos a nivel molecular. Pero era más que solo poder destructivo en exhibición mientras la delegación observaba con asombro. Vieron naves sacadas del calor de la batalla, sus tripulaciones teletransportadas a un lugar seguro antes de que las naves fueran neutralizadas.
Los atacantes lisiados se encontraron envueltos en campos de energía que repararon el daño y restablecieron el soporte vital. No tenemos ningún deseo por masacre al por mayor. El custodio explicó que nuestro objetivo es incapacitar y educar, no destruir, mientras la batalla unilateral continuaba. Surgió una nueva amenaza. El acorazado Biwa no es inexorable. El destino, al darse cuenta de la inutilidad de las armas convencionales, se preparó para detonar su unidad de singularidad cuántica, un último intento de llevarse el puesto de avanzada humano con él en una explosión cataclísmica. Se destruirán a sí mismos y a la mitad del sistema, gritó el almirante Kerry. Sus mandíbulas hicieron clic en angustia. Los custodios Avatar permanecieron tranquilos. No, no lo son. Como los Dreadnoughts, la unidad alcanzó niveles críticos. Una onda pareció atravesar el espacio-tiempo mismo. En un abrir y cerrar de ojos, la enorme nave desapareció solo para reaparecer momentos después. Cerca de un puesto de avanzada diferente, su unidad está contenida de manera segura. Hemos reubicado la nave a una ubicación segura, explicó el custodio. Su tripulación será detenida y se le dará la oportunidad de reconsiderar sus opciones en cuestión de horas. El intento de asalto había sido completamente neutralizado. La galaxia observó en silencio atónito cómo el humano, outposts demonstrated power beyond imagination, all while minimizing loss of life. As the dust settled, the custodian turned to the Concordat delegation now. You have seen a fraction of what humanity is capable of, but this was not a demonstration of superiority, but of responsibility. We have the power to reshape worlds, to rewrite the laws of physics as you understand them, yet we choose restraint, cooperation, and growth. Ambassador Lyra, her energy form, flickering with a mix of awe and apprehension, spoke up. Why with such power, you could dominate the galaxy. Why seek our cooperation at all? The custodian's expression softened, because true advancement, true enlightenment comes not from domination, but from collaboration. Humanity learned this lesson at great cost. We withdrew from the galactic stage, not out of fear, but to prepare for this moment when we could return and lift all sapient life to new heights, as the implications of the custodian's words sank in. Zarin felt a surge of hope. This was why she had become a historian, to uncover truths that could shape the future. Now she stood at the dawn of a new era, one that promised to unite the galaxy in ways never before imagined. The custodian continued, its voice filled with promise. What you have witnessed today is but the first step. We invite you and all peaceful civilizations to join us in the next great leap. Forward together, we will explore realms beyond your wildest dreams, unlock the deepest secrets of the cosmos, and forge a future limited only by our collective imagination. As the Concordat delegation absorbed these words, messages began pouring in from across the galaxy. The display screens filled with transmissions from countless worlds, all expressing a mix of awe, fear, and hope in the wake of what they had witnessed. Admiral Carey, his military AR, mind racing with the implications, turned to Ambassador Lyra. The galaxy will never be the same after this day, he said, his voice a mix of wonder and trepidation. Lyra's energy form pulsed in agreement. No, it won't, but perhaps that's exactly what we needed: a new beginning, a chance to transcend our limitations and reach for something greater. As the delegation prepared to return to the Concordat with news that would reshape civilization itself, Zarin looked out at the stars visible through a vast view screen. The galaxy seemed somehow brighter, more alive with possibility than ever before. The Titan had been unleashed, but not as an instrument of destruction. Instead, it stood as a beacon of hope, a promise of a future where the combined potential of all sapient life could flourish. The storm had broken, and in its wake, a new dawn was rising for the entire galaxy. Echoes across the stars in the years that followed the dramatic unveiling of humanity's true power. The galaxy underwent a transformation unlike any in recorded history, the event now known simply as the Awakening became a pivotal moment that divided galactic history into before and after. On AUM Prime, the capital world of the galactic conquered at a new structure dominated the skyline. The nexus of convergence, a breathtaking fusion of alien and human architecture.
stood as a symbol of the new era of cooperation within its hall's representatives from every corner of the galaxy worked alongside human emissaries and their AI counterparts, tackling challenges that had once seemed insurmountable. Zarin, now the head of the newly formed Department of Human Galactic Relations, stood before a class of eager young scholars from a dozen different species. The hall hummed with excitement as she began her talk. 10 years ago, we stood at a crossroads. Zora began, her voice carrying easily through the room. We faced a choice between fear and hope, between clinging to the familiar and embracing the unknown. Today we stand as testament to the power of choosing hope. She gestured, and a holographic display sprang to life, showing the transformation of various worlds across the galaxy. Barren planets now teemed with life, their ecosystems carefully crafted. To support diverse species, dying stars were rejuvenated, their lifespans. Extendido por milenios, mundos, una vez destrozados por la guerra, ahora albergan civilizaciones pacíficas y prósperas. La integración de la tecnología y el conocimiento humanos con los nuestros nos ha impulsado hacia adelante a un ritmo sin precedentes. Zora continuó. Enfermedades que una vez diezmaron especies enteras han sido erradicadas. Crisis energéticas que amenazaban con sumergir mundos en la oscuridad han sido resueltas. Hemos incluso dado nuestros primeros pasos en la exploración intergaláctica. Un murmullo de emoción recorrió la audiencia. En este último punto, el reciente lanzamiento de la primera expedición intergaláctica, un esfuerzo conjunto entre el Concordato y la humanidad, había capturado la imaginación de billones a lo largo de la Vía Láctea. Pero la expresión de Zara se volvió seria mientras continuaba. Sin embargo, este progreso no ha estado exento de desafíos. El rápido ritmo de avance ha llevado a un aumento cultural en muchos mundos. Algunas especies luchan por adaptarse a una galaxia donde las leyes de la física, como las conocían, parecían ser más flexibles. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se hundiera. Además, no todos han abrazado esta nueva era con los brazos abiertos. Reserva Bulks y sus aliados, aunque muy disminuidos, siguen rechazando la cooperación con la humanidad. Su mundo permanece aislado. Un recordatorio del camino no tomado. Imágenes aparecieron de los mundos Fuax, rodeados de campos de contención que alguna vez habían visto como prisiones, pero ahora se aferraban a ellos como escudos contra una galaxia que ya no reconocían ni en la que confiaban. Pero incluso frente a estos desafíos, perseveramos. La voz de Zara se elevó con pasión porque hemos vislumbrado el potencial de lo que podemos lograr juntos. Estamos al borde de comprender la naturaleza fundamental de nuestro universo de maneras que apenas podríamos haber imaginado hace una década. La pantalla holográfica cambió, mostrando la construcción de estructuras masivas en el espacio profundo. El proyecto de concordancia cósmica, una red de observatorios espaciotemporales que nos permitirán escudriñar el tejido mismo de la realidad. Su finalización está a punto de completarse. Con él, esperamos descubrir los secretos de la materia oscura, la energía oscura, y tal vez incluso escudriñar otros universos. Mientras Zura hablaba, su mente se desvió hacia una conversación que había compartido con el custodio y poco después de la despertando, las palabras de la A todavía resonaban con ella. La mayor fortaleza de la humanidad nunca fue nuestra tecnología. Había dicho que era nuestra habilidad de imaginar, soñar con cosas más allá de nuestro alcance y luego esforzarnos por hacerlas realidad. Al compartir este regalo con la galaxia, todos nos hacemos más fuertes. Regresando al presente, Zara se dirigió a su audiencia envuelta una vez más, pero tal vez el cambio más profundo ha sido en cómo nos vemos a nosotros mismos, y nuestro lugar en el cosmos. Ya no estamos solos, una deriva en un vasto e indiferente universo. Somos parte de un todo mayor, un tapiz de vida y conciencia que abarca las estrellas. Ella hizo un gesto y una pantalla holográfica se expandió para mostrar la Vía Láctea en toda su gloria. Innumerables puntos de luz que representan los mundos y las especies, ahora unidos en un propósito común. Mientras estamos aquí hoy, nuestra galaxia se une con posibilidades. Estamos presenciando el nacimiento de formas de arte que trascienden los sentidos tradicionales. El
surgimiento de nuevas formas de conciencia y la exploración de reinos que alguna vez se pensaron que eran puramente teóricos. Estamos limitados solo por nuestra imaginación y nuestra voluntad de trabajar. Juntos. La voz de Sora se suavizó y adquirió un tono de precaución. Pero con este gran poder viene una gran responsabilidad. Nunca debemos olvidar las lecciones del pasado, los peligros de la arrogancia y la importancia de la empatía. Nuestro avance debe moderarse con sabiduría. Nuestra exploración guiada por el respeto por todas las formas de vida cuando concluyó su conferencia. Sara notó una figura familiar de pie al fondo del salón. El almirante, Kerry, que ahora se desempeñaba como enlace del Concorde para la iniciativa de exploración intergaláctica, asintió con la cabeza en señal de aprobación después de que los estudiantes habían salido zumbando con entusiasmo e ideas. Kerry se acercó a Sora y le dio otra conferencia inspiradora. Dijo que sus mandíbulas hicieron clic. Lo que Sara había aprendido era un gesto de respeto. Tienes un don para capturar la magnitud de nuestro viaje. Sara sonrió. Algunos días todavía no puedo creer lo lejos que hemos llegado. ¿Alguna vez recuerdas ese día en The Outpost, cuando presenciamos por primera vez el verdadero poder de la humanidad? Los ojos compuestos de Kerr parecían brillar con la memoria. A menudo recuerdo el miedo, sentí la certeza, que estábamos a punto de ser conquistados o destruidos. ¡Qué equivocado estaba! Todos teníamos mucho que aprender. Sar estuvo de acuerdo y todavía lo hacemos. Esa es la belleza de esto, ¿no es así? Siempre hay más por descubrir, más por entender mientras caminaban juntos. Hacia el nexo de convergencia, el cielo sobre ellos estaba vivo con actividad naves, de diseños tanto familiares como extraños. Las lentes espaciales, anuncios holográficos exhiben tecnologías que fusionaban lo biológico y lo mecánico, en formas que alguna vez se creyeron imposibles en órbita. El marco esquelético de una nueva megaestructura estaba tomando forma, la primera etapa de un enjambre Dyson que aprovecharía toda la energía de la estrella principal Axim. ¿Has oído hablar de la expedición intergaláctica?, preguntó Sara. Cuando entraron al nexo, Kerry asintió. Los últimos informes prometen que han hecho contacto con varias civilizaciones en Andrómeda. Parece que tampoco estamos solos en el gran vecindario cósmico. Sara sintió una emoción ante la noticia. Nuevas civilizaciones, nuevas perspectivas, nuevos desafíos. La aventura nunca termina. ¿No es así? Keker estuvo de acuerdo y eso es. Tal vez el mayor regalo de la humanidad para todos nosotros fue el recordatorio de que el universo es vasto, maravilloso y lleno de posibilidades, esperando ser exploradas mientras se separaban cada uno, para cumplir con sus respectivos deberes y dar forma al futuro de la civilización galáctica. Sora se detuvo para mirar por una ventana al bullicioso Seascape debajo. La galaxia había cambiado para siempre con el regreso de la humanidad, pero no fue un cambio impuesto por la fuerza. Fue una transformación nacida de la cooperación de sueños compartidos y objetivos comunes. Los ecos de ese fatídico despertar continuaron ondulando a través de las estrellas, tocando vidas y mundos de maneras profundas y sutiles, y mientras Sara observaba la puesta de sol en otro día en esta nueva era de maravillas, supo que las mayores aventuras, los descubrimientos más asombrosos aún estaban por delante. El espíritu humano, una vez considerado perdido en los siglos, había regresado al escenario galáctico, pero no había venido para conquistar o subyugar. En cambio, había venido para elevar, inspirar y unir sus manos con toda la vida sensible en una danza cósmica de exploración y crecimiento mientras caía la noche y las estrellas surgieron más brillantes y numerosos que nunca antes. Soren sonrió. El futuro se extendía ante ellos, infinito en su potencial, un lienzo sobre el que la imaginación combinada de incontables especies pintaría maravillas aún inimaginables. El viaje que había comenzado, con un solo historiador curioso que descubrió un antiguo puesto de avanzada, había florecido en un renacimiento galáctico. Y este Sura era solo el comienzo.